productor cultural, un productor también de espectáculos. Su espectáculo más conocido es el espectáculo Imagine, que ha estado más de 6 meses en cartel. Ha producido en muchos países europeos, sobre todo en Occidente y también en Oriente Medio. También, como sabéis, es cofundador del teatro junto a Antonio Banderas, el actor Antonio Banderas, del Teatro Sorling en el Soho. Bueno, el Soho no, perdón, está detrás de la Térmica, exactamente. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Y quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo se te ocurrió montar todo esto? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este ciclo, en el que aquí además en Málaga me hace especial ilusión poder compartir todo lo que hoy espero compartir. Por lo tanto, espero que disfrutéis y podamos aprovechar todo lo que hemos venido a hacer y demás. Yo empecé en todo esto pues nada, porque me llama muchísimo la atención el mundo del espectáculo, el mundo de la industria del entretenimiento, la cultura y demás. Y entonces empecé pues creando una empresa en el 99, aunque empecé como autónomo, trabajaba como una marca que se llamaba Merlin Producciones. Y lo he contado más veces, pero es la realidad. Pensé nunca en ser emprendedor ni en ser empresario, sino que más que nada fue algo de decir, cuando estás convencido de querer hacer algo, pues si no encuentras la oportunidad de quien te pueda ayudar a hacerlo, pues hazlo tú por ti mismo, ¿no? Y así es como empecé creando Merlin por allí, por el 99. ¿Cuál fue tu primer proyecto grande, digamos? Pues en el 99 yo nací como productora de cine, o sea, para hacer service sobre todo a las productoras de cine, aunque realmente no me fue lo suficientemente bien, y entonces lo que utilicé todos los conocimientos y todo lo que me gustaba realizar con el mundo del espectáculo, comencé en un sector que además era un poco el que me podía dar la manutención de poder trabajar con mi empresa. Y eso fue explotando todo lo que eran las actividades y programas de acciones con los departamentos de marketing y los centros comerciales. Ahí es donde empecé a desarrollar todo programa de actividades que, aunque el objetivo era cumplir con la estrategia de marketing del propio centro, pero siempre haciendo propuestas que tuviesen que ver con la cultura, ¿no? De ahí empezamos a hacer con festivales de cortometrajes, exposiciones de pintura, concursos, o sea, hicimos una infinidad de producciones, tanto nacional a nivel internacional, con compañías, como es el caso que sigue siendo hoy, 25 años después, cliente nuestro, que es el dueño de Plaza Mayor, como es Sona Inmobiliaria, y hemos estado trabajando en bastantes centros por toda España, ¿no? Y ahí pues hemos obtenido varios premios y demás, o sea que ahí fue como nuestra primera trayectoria, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea del Teatro Sorling, ¿no? Hoy hemos leído que es un teatro un poco efímero, ¿no? Porque va a durar X tiempo, ¿no? Quiero que me cuentes un poco cómo surgió el proyecto con Antonio Banderas y qué es lo que pensáis hacer en el futuro con el teatro, el futuro inmediato, digamos, los próximos años. A ver, el proyecto Sorling, porque sí quiero puntualizar una cosa, y es que Sorling no es solo un teatro, y es importante matizar esto, sino que es un proyecto que abarca muchísimas cosas más, ¿no? Este proyecto nace porque yo a finales del 19, me encontraba haciendo una producción en Arabia Saudí, en la ciudad de Riad precisamente, y recibí una llamada de aquí de Málaga para participar en la producción de la Gala de los Goya, ¿no? Entonces, en esa Gala de los Goya, que me llamaban pues por mediación de gente conocida y demás, curiosamente además uno de las personas que bueno, apostó por nosotros y propuso, que a día de hoy es amigo y es el ingeniero que sigue trabajando con nosotros, que estaba también trabajando en aquel momento, Jorge, pues nos llamó para que pudiésemos venir a colaborar en la Gala de los Goyas de la producción. Entonces, porque en los últimos años, tanto con mi empresa Merlin como Cirque du Soleil, he estado inmerso en todas las producciones en Oriente, y entonces hacíamos menos cosas aquí en España. En este momento que nos llaman y nos plantean un gran proyecto como era la Gala de los Goya,
evidentemente en nuestra ciudad, pues quién no quiere venir a ser profeta en su tierra, ¿no? Claro. Entonces fue sin duda el no pensarlo también lo que nos hizo tomar la decisión de venirnos a poner todo con todo el afán y con toda nuestra experiencia internacional a poder sacar el proyecto adelante. Entonces, curiosamente, la Gala de los Goya fue el 26 de enero y cuando nos íbamos a volver con un montón de proyectos que teníamos en Arabia, pues un mes justo después aparece el COVID, ¿no? Y entonces toda aquella pizarra que teníamos de proyectos internacionales pues se convirtió en aquellas fotos que nos dejó la pandemia con todos los aviones parados, sin poder viajar y nada. Por lo tanto, me quedé aquí en Málaga y es ahí cuando de repente de toda la experiencia que había tenido en los últimos años, pues tenía muchísimas ganas de emprender algo desde aquí, de aquí para el mundo, de crear un proyecto que se basara desde la formación, la creación, la producción, la exhibición y, por supuesto, luego la distribución internacional, ¿no? Ahí, pues, hablando con ciertas personas en común que tenía Antonio en ese momento, me dijeron, tienes el mismo discurso que Antonio Banderas y demás. Y entonces, pues bueno, un día, ¿no? por coincidencia, que Antonio y yo nos encontramos por allá por el 2004 y es eso que tiene siempre la intuición de que a lo mejor algún día se unen los caminos, es por lo que de repente un día pues quedo para tomar un café por mediación de una persona además de los Goya, que era uno de los productores ejecutivos, con la directora del teatro, y ahí entonces pues vino Antonio también y rápidamente me dijo, ¿qué estás pensando hacer? Yo le dije lo que pensaba hacer, él me dijo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Lo hacemos y ahí empezamos a dibujar Sorlin. Eso fue, o sea, Sorlin es un producto de lo que es la pandemia. Y sí es cierto que, como te he comentado antes, Sorlin es más que un teatro. O sea, muchas veces nos preguntan, ¿y qué es Sorlin? No se entiende Sorlin hasta que no se visita y no se está allí. Sorlin pensamos hacerlo en un solar que empezaba de cero. Lo único que ocurre es que Málaga ya sabemos que carece de infraestructura porque tenemos un problema de suelo complicado en el que no hay suelo para desarrollar demasiada infraestructura. Entonces encontramos unas instalaciones en lo que era la parte de donde se está haciendo todo el desarrollo de todo lo que son las Torres Picasso y los edificios de lujo. Allí en la parte del polígono de la térmica, en calle Almonte con calle Nereo, encontramos unas naves que en ese momento estaban siendo un silo de grano. Y bueno, me llamó muchísimo la atención el que llamé a Antonio y por qué no empezamos aquí a hacer nuestro proyecto. Era un proyecto que empezaba efímero, pero era un proyecto que realmente teníamos que empezar a testar. Y como, bueno, pues igual que te he empezado diciendo que yo soy emprendedor por error, sino porque al final no encontraba que me diera la oportunidad de poder hacerlo y lo tuve que hacer, pues lo mismo me pasó con Sorlin. Soy bastante cabezota, yo creo que Antonio también un poco es en el que perseguimos, por supuesto, cuando nos proponemos algo lo perseguimos. Soñamos Sorlin y hoy en día Sorlin es más que un proyecto, por lo tanto no es solo un teatro. Cuéntame un poco el funcionamiento de Sorlin directamente. ¿Cómo organizas el espectáculo? ¿Te apoyas en las tecnologías? Porque estamos en una conferencia basada en la inteligencia artificial. ¿Cómo la utilizas para crear un espectáculo? A ver, claro, hablamos de la inteligencia artificial de por sí y evidentemente la inteligencia artificial ha sido pues una herramienta que yo creo que nos ha hecho mucho más capaces. Y sobre todo nos ha hecho mucho más capaces desde una herramienta de ayuda a un director o a un creativo, que es mi caso, ¿no? Evidentemente yo creo que la IA no sustituye nada, puesto porque la IA siempre va a necesitar de alguien que le escriba ese prompt, que le dé esa información, claro. Pero sí es una herramienta muy potente que es capaz de procesar muchísima información en cuestión de segundos, de abrirte un montón de propuestas, de poder colaborar, de poder tener otro colaborador y otra opinión, ¿no? Entonces luego tú decides. Sobre todo yo creo que la IA, si tuviese que decir cómo yo me ha aportado muchísimo valor y ha sido de gran ayuda en mi día a día y sobre todo en la creación del caso Imagine, era cómo poder explorar ciertos mundos y cómo sobre todo transmitir las ideas a todo mi equipo en una producción
como el caso de Imagine y en la mayoría de las producciones, aunque es una obra del director, pero trabaja tanto con un departamento de vestuario, con un departamento de iluminación, con un departamento de escenografía, de maquillaje, caracterización. Entonces, a veces, para los creativos, antes, tal como cuando yo empezaba con Merlín, encima me has preguntado, en el 99 prácticamente no utilizamos ni siquiera los programas de diseño, ¿no? Claro, entonces, todo tenías que ir al libro, buscar información, cogías fotos, hacías, recortabas las fotos. Yo me acuerdo, todavía tengo algún book con esas fotos recortadas, las pegaba en un collage, iba preparando mi inspiration board, ¿no? o mi libro de inspiración. Cuando nació Internet nos vino muy bien para poder no solo tener que ir a los libros y tener un mundo ilimitado de esa búsqueda, de esa investigación y de esa documentación. Y creo que la IA es ahora mismo esa misma herramienta que ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, en el que a nosotros nos ha ayudado muchísimo pues, para poder comunicar y darle esa idea o ese boceto de idea a los distintos departamentos, que luego realmente ellos desarrollan su propia creatividad, como hay ejemplos que os enseñaré hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a algún ejemplo ya, si te parece. Sí. Bueno, aunque os he estado contando ya mi vida, que tenía aquí una diapositiva, para decirle que soy Domingo Merlín, o Domingo Sánchez, como pone en mi DNI. Tengo más de 25 años de experiencia en el sector. Todo mi trabajo viene naciendo desde Merlín Producciones, empresa que se dedica a la creación y producción de conceptos que tienen que ver con la mayoría con eventos culturales. Mi misión o mi filosofía ha sido siempre no es solo crear espectáculos, sino contar historias y sobre todo provocar emociones en la gente que vive todas nuestras historias o experiencias, ¿no? Con Cirque du Sens en el 2014 conseguimos crear nuestra primera compañía de circo contemporáneo. De ahí nació Aiwa, que fue el primer espectáculo que logramos hacer una gira aquí en España, teniendo bastante éxito, incluso la opinión de medios y demás, cuando hicimos gira en Madrid, nos llegaron a comparar con compañías internacionales como Circo del Sol, Circo Loas y demás. A raíz de ahí, y gracias a Aiwa por nuestros ensayos y nuestras exposiciones, lo que hicimos en Marbella, se nos abrió un mundo a 7.000 kilómetros, un mercado que era el gran desconocido, era el mercado de Arabia Saudí, era justo el momento que Arabia estaba preparando un plan de apertura, creando todo su proyecto de cultura, de turismo y sobre todo de entretenimiento. Tuvimos la oportunidad del 2016 viajar con nuestro espectáculo. Fuimos el primer espectáculo internacional que actuó en vivo en Arabia Saudí. Fuimos de los primeros espectáculos en tener mujeres trabajando sobre un escenario en Arabia y hemos sido, me considero muy orgulloso y lo cuento con muchísimo orgullo, pioneros en esa colaboración de ese plan de apertura, ¿no? Aunque evidentemente pasas por un montón de momentos buenos y momentos más difíciles, pero al final salir de esa zona de confort nos hizo ser mucho más competitivos y por eso quería compartir con vosotros este reto. Por allá en el 2019, como he contado antes, a causa de la pandemia, pues nació una idea brillante, un proyecto brillante, como el que creo que la ciudad de Málaga hoy puede estar muy orgullosa, que es el proyecto Sorlin, o sea, personajes del mundo del arte y de la cultura, como es la escenógrafa Es Devlin. Hemos tenido el honor y el placer de recibirla en Sorlin y decirnos algo de lo orgullosa que se sentía de la evolución y de la apuesta que estaba haciendo esta ciudad por ampliar esa infraestructura cultural, una infraestructura innovadora y además poniendo el valor el patrimonio industrial, ya que Sorlin se encuentra en un suelo que fue construido en 1945, por allá, que nació siendo una siderúrgica, curiosamente, cuando estábamos en toda esa ebullición de la revolución industrial, pasó a ser una
un almacén de textil, cuando también tuvo su importancia la Málaga con esas cooperativas de Intelorce, de textil y demás, y luego se convirtió en un silo de grano. Nosotros tuvimos la visión y creo que tuvimos la gran suerte de poder poner en valor una idea, una visión y convertir, igual que fue en industria un espacio como lo que es donde se encuentra Sorlin en la calle Nerio y calle Almonte, convertirlo en la industria que hoy tiene que ver mucho con la estrategia del futuro de Málaga, en esa industria tecnológica, en esa industria innovadora y sobre todo en esa industria artística y cultural. Por lo tanto, es una de las cosas que también me siento orgulloso por ser parte de ello, ¿no? Y por entrar un poco en materia de lo que hablábamos sobre la IA y cómo la aplicamos en el proceso de cada día, la IA trabaja con nosotros, no viene a sustituir nada, sino que viene a ayudarnos, a ser una herramienta de ayuda, a poder sacarle muchísimo más partido, aunque seamos mucho más eficientes, podamos hacer aquello de los experimentos con gaseosa que se decía, en el que tenemos la posibilidad de, desde una idea, hacer la exploración, hacer pruebas, decidir, volver a probar y evolucionar. Esta presentación tiene la prueba además de que, si os dais cuenta, hay slides que están hechos con IA, por ejemplo. La IA no es perfecta, necesita el ser humano para ser perfecta. Aquí hay una rata, porque está hecha con IA, que además, si queréis, como se está grabando la presentación, lo podéis ver. La hemos dejado adrede para que veáis que realmente siempre necesita también la ayuda y la supervisión nuestra, ¿no? Como también comentaba antes, durante años hemos tenido el gran reto como directores o como creadores, el saber sacar la idea de nuestra cabeza para poder comunicársela a todo el equipo, a todos esos departamentos, como os voy a mostrar ahora, que pudiesen participar desde su creatividad, desde su aportación como el diseño también, pero que no se perdiera la idea, sobre todo del creador o la esencia, en la que un director muchas veces, ante la frustración de no poder transmitir al equipo las cosas, se llega a un acuerdo, a veces ganan los equipos, a veces el director, pero esto creo que es una herramienta, en mi caso, súper poderosa, súper eficiente, en el que le sirve de ayuda a los equipos. Aunque os voy a enseñar ejemplos que a veces nos ha convencido, al revés, la propuesta, pero sobre todo nos ha servido para poder comunicarnos entre nosotros y poder sacar esas ideas de la cabeza, ¿no? Esto es lo que comentaba, desde la idea, la posibilidad, cómo comenzamos con una idea, con un boceto, con un simple dibujo, cómo hacemos la visualización gracias a la IA, exploramos las posibilidades y luego lo mostramos en la realidad, en la experiencia. Y en concreto, como vamos a hablar del caso Imagine, me gustaría exponeros todo esto. Imagine comenzó con una idea, y es una idea. Imagine está basado, para los que la hayáis visto, está basado en historias reales. O sea, los personajes son personajes que están y han estado a lo largo de mi vida. Son personajes que tienen que ver con mi familia, son personajes que han tenido que ver en mi vida y bueno, cosas que he vivido a lo largo de mi vida. Por eso hay muchas cosas que Imagine, cuando la gente me decía que era emocionante y demás, hay muchas cosas que hay mucha verdad. Pero sí es cierto que nosotros, en algunos casos, en ciertos departamentos, nos hemos apoyado en la IA. Imagine fue creado en el 2023, fue creado en el verano del 2023, justo en medio de todo el desarrollo de Sorlin. Se ensayó en Sorlin, pero se estrenó en el Teatro del Soho en diciembre del 2023. Entonces, Imagine, en este caso, nosotros teníamos un reto. Como bien sabéis, cuando hay una obra hay varias figuras, pero está la del director, la del productor y la del promotor. Nosotros, en este caso, teníamos un reto por el tiempo, y es que éramos creadores, directores, productores y promotores. Por lo tanto, teníamos que comenzar cuanto antes a comunicar, a poner las entradas a la venta para que diera tiempo, porque nos estábamos también jugando todo el presupuesto y, evidentemente, lo económico a veces te lleva al fracaso, a que no se pueden desarrollar las ideas,
Por lo tanto, empecé con el equipo a crear el universo Imagine. Y para eso, estos son imágenes reales de un mood board, que las he reducido en este slide, pero fuera un poco en el universo que nos basábamos para crear el universo Imagine, ¿no? Un mundo basado pues, en el surrealismo, un mundo que vivíamos de aquellas películas de Wes Anderson, como Hotel Budapest, todo lo que era el movimiento artístico surrealista y demás. Y de ahí pues, empezamos a hacer la elaboración de este mood board, contratamos un equipo de diseño que tenía que ver con el surrealismo y empezamos a desarrollar lo que veis hoy, que es el cartel que habréis visto por la publicidad, que es el Imagine. Esto estaba basado en uno de los personajes centrales, representaba a la hermana de Kiko, en la que a través de esta imagen viajaba por el universo Imagine. Por lo tanto, la IA la utilizamos en el que, además de contar con los diseñadores especialistas en este movimiento artístico, representamos la cara con una cara que estaba reconstruida con la IA, ¿no? De ahí, pues volvemos otra vez, la herramienta tan potente de comunicación nos llevó a poder comunicarnos con el departamento de maquillaje y caracterización cómo nos gustaría que fuese el boceto del maquillaje. Del cartel sacamos el boceto del maquillaje y de ahí la foto real, que esta es la foto real de la persona que representa a la hermana de Kiko, que es un personaje real de la obra Imagine, ¿no? Entonces esto nos ayudó en el que representamos la camiseta, representábamos el maquillaje, la caracterización y demás. Evidentemente, como decía, la IA nos proponía, trabajábamos muchas con los prompts que nosotros le poníamos y que yo le ponía a la IA, nos hacían boceto, pero luego veis que no es idénticamente igual. Y no es idénticamente igual porque evidentemente aquí se respeta la aportación, tanto la obra de... Esto sirve, y quiero ser muy claro y honesto en esto, sirve como forma de comunicación y de inspiración. Pero evidentemente aquí el maquillador o el caracterizador tiene también su propia creatividad y su propia impronta en el que expresa y hace cambios para transmitir todo eso que queremos transmitir a través del maquillaje y la caracterización en el personaje, ¿no? Aquí nos pasaba, curiosamente, y fíjate, he traído el elemento más importante de Imagine para que lo veáis en persona, porque a lo mejor quizá os pueda sorprender. Imagine todo se desarrolla en un hotel. Es la historia de una familia que va y queda a cenar una noche en un hotel, ¿no? Entonces, cuando descubrimos el hotel, nosotros en esos mundos en el universo Imagine, intentábamos y pretendíamos encontrar un portal. Hablábamos del mundo de los sueños, eran los sueños de los personajes de la obra que queríamos representar y era un mundo paralelo. Imagine era ese universo paralelo al mundo real. Necesitábamos un portal de entrada que nos hiciese viajar por los distintos mundos y los distintos mundos fueran las plantas de ese hotel. Y entonces había un elemento en nuestra oficina, en nuestro estudio creativo, que nos regalaron una vez, que era este ascensor. Curiosamente, ¿no? Si lo veis, aparentemente era un ascensor, que era una maqueta, está hecho con una impresión 3D, un escenario que en principio no dice nada, pero evidentemente me inspiró que era evidentemente el vehículo y el portal de entrada hacia el universo Imagine y sobre todo el vehículo que me iba a hacer trasladarme con todos mis personajes a esas plantas y por esos sueños del universo Imagine, ¿no? Entonces es ahí cuando de repente la primera fotografía de la izquierda veis que eran los mundos que trabajamos la inspiración, es el ascensor real, la maqueta como portal de entrada. Trabajamos la IA en llevarnos este propio ascensor a los mundos surrealistas con el departamento de diseño, vuelvo a repetir, que era especialista en surrealismo. Y de ahí nuestro departamento de diseño y escenografía pues construyó los planos a la derecha de lo que realmente hoy es el escenario de Imagine. Como veréis, en la escena real. Esta es parte, independientemente que sí quiero decir, Imagine tiene un montón de escenografía digital, porque es otro reto que se nos planteó cuando creamos Imagine, lo diseñamos
y lo creamos para un escenario como el del Soho, un escenario que realmente tiene unas medidas limitadas, por lo que nosotros íbamos a hacer, Imagine es una obra de circo-teatro, y para hacer circo-teatro en el escenario necesitamos espacio escénico. Si perdíamos ese espacio con escenografías físicas y tradicionales, pues sacrificábamos un poco la esencia también de lo que el objeto, que era hacer una obra de circo, en donde los acróbatas pudiesen desarrollar todas sus disciplinas y demás. Por lo tanto, Imagine fue también muy innovador, en el que fue una de las primeras obras de circo-teatro como una experiencia inmersiva en un teatro, en el que el teatro estaba cubierto de pantallas, y construíamos una escenografía digital, pero evidentemente sin olvidarnos de elementos de escenografías digitales, tradicional, como era el caso del ascensor, ¿no? En esto, pues evidentemente la IA nos aportó acelerar los procesos, sobre todo ser más eficientes. Y cuando a veces me preguntan, ¿se podría haber hecho sin la IA? Pues evidentemente se podría haber hecho para llegar a la conclusión. Empezamos con una idea, con un elemento físico, o sea, hacemos todo el proceso igual, pero nos da esa posibilidad de poder comparar en tiempo récord un montón de posibilidades, ¿no? De la misma forma nos pasó con el vestuario de Imagine. O sea, nosotros creamos un personaje, cómo queríamos ese personaje mágico, ese maestro de ceremonias, ese hilo conductor que nos iba a hacer viajar por todo el universo, Imagine. Creamos con los prompts una posible propuesta de vestuario, el diseño, una ejecución y luego el personaje en realidad. Pero para que veáis la casualidad de lo que os comentaba antes, que incluso en ocasiones, a veces porque al diseñador de vestuario, y convence al director de que realmente inspira más otro tipo de vestuario, aunque esto lo habíamos trabajado con la IA, Imagine estrenó con otro señor Imagine y estrenó con otro vestuario, que si os fijáis aquí era un vestuario que tenía muchas influencias del vestuario original, con el chaleco, las franjas doradas del pantalón y demás, la chistera, la varita, la chaqueta y demás, pero con otros colores, ¿no? O sea, que os quiero decir que por eso la creatividad es como aquello de que la IA propone y el hombre dispone. O sea, en este sentido, el creativo o el creador es el que realmente tiene la decisión final en todo lo que realmente va a mostrar, ¿no? Esto fue, por ejemplo, con el tema del vestuario. Nos pasó lo mismo con la utilería. La utilería, veíamos, hay una escena en la que queríamos representar la mirada del mundo, en el que sale una escena con un montón de ojos, tanto en la escenografía digital como los bailarines y actores que sacan unos ojos que se activan a nivel de utilería y se abren y se cierran con uno de los personajes. Aquí encontramos la inspiración en documentación, en fotografías y en dibujos y bocetos. Trabajamos el ojo que queríamos trabajar con la IA. Hicimos una maqueta real con impresión 3D, que también es tecnología. Creo que la impresión, hablamos de la IA, pero creo que la impresión 3D en la utilería, en el teatro, en el espectáculo, la obra visual, en todo lo que tiene que ver en nuestra industria también ha evolucionado muchísimo, nos da muchas posibilidades, como se vuelvo a enseñar el ascensor, por ejemplo, aunque es un ascensor estándar, pero está hecho con impresión 3D. Por lo tanto, ha sido una buena aportación, no solo la IA, sino también la impresión 3D. Pero en este caso, los ojos, veis cómo quedaba la escena final, ¿no? En el que todo lo que era la propia escenografía digital y sobre todo los actores bailarines movían y cerraban y abrían los ojos, ¿no? Para que interactuaban con la propia acróbata. La aportación de la IA en el proceso de iluminación de Imagine fue muy importante, y esta planta concreto más, porque esto fue algo que no estaba en el guión, fue una planta en el que se nos inspiró en el casting precisamente de bailarines, en el que precisamente nosotros pedíamos en las pruebas del casting
pedíamos que nos hicieran varias pruebas y una de ellas era que nos contaran una historia como el bailarín decidía, pero con la disciplina y cómo él pensaba que no la quería contar, ¿no? Y entonces de repente pues vino una bailarina que nos, al final, con algo tan sencillo y tan normal como estamos tan acostumbrados, que eran unas castañuelas, me contó una historia haciendo un baile de danza flamenca y con unas castañuelas. Entonces me llamó tanto la atención que las castañuelas me recordaron a un malabarista que yo había trabajado con él una vez, en el que te contaba una historia con unas bolas de malabarista. Entonces, algo tan sencillo como unas castañuelas de la danza, de repente se me planteó la opción de cómo quedaría en una escena con un acróbata, un malabarista, con unas bolas. Los dos interactuaban con las manos, los dos me contaban una historia, pero además es que la bailarina representaba todo lo que era el fuego, el calor de Andalucía, lo racial a través del flamenco, y el acróbata malabarista representaba todo lo contrario, era el frío, el hielo, por su propia nacionalidad, que era ruso. Entonces era como frío como el hielo. Entonces es algo que me llamó muchísimo la atención porque evidentemente dije, bueno, ¿por qué no creamos esa atmósfera y vemos a ver qué pasa? Algo tan racial como el flamenco y las castañuelas con algo tan básico del circo como el malabarista de bolas, ¿no? Empezamos a hacer pruebas con la IA porque quería visualizar la propia escena, tenía muy claro lo que quería, porque lo había visto, pero quería explicarle a mi equipo, porque evidentemente, aunque no lo creáis, cuando yo le cuento a todo mi equipo artístico y a mi equipo técnico y bailarines y acróbatas, además, esto que os estoy contando, pues yo creo que me miraron todos como diciendo, yo creo que se ha comido un caramelo en mal estado. Porque ¿qué hace un malabarista con una bailarina de danza flamenca? Esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, a veces el reto del director también, y sobre todo de las personas que tenemos que defender algo en el escenario, es convencer a todo el mundo, porque si no todo el mundo lo tienes en contra. Al técnico de iluminación, al de sonido, al vestuarista o al acróbata y demás, y entonces ahí es cuando empieza a entrar toda la energía negativa y entonces al final no fluye. Entonces el reto nuestro está en intentar convencer a todo el mundo para decir, oye, tranquilos, esto va a funcionar, esto va a salir. Y entonces ahí es verdad que me alié un poquito y me ayudé a decir, oye, miraros, imaginaros esta escena, imaginaros esto, imaginaros cómo quedaría. Y ahí empezamos a trabajarlo hasta que empezaron a ver las primeras pruebas, que es la fotografía del medio, que son pruebas reales con la escenografía digital, y bueno, la de la derecha, que fue como quedó la escena real, final. Entonces, todo el mundo, la verdad, que disfrutó muchísimo de este proceso creativo porque era como algo de repente, si tenemos ya todo creado y tal, como de repente vamos a hacer esto. Pero la verdad que fue muy divertido y bueno, pues nos permitió pues todo, explicar, aportar, probar, testar y sobre todo implicar al resto del equipo para que realmente vieran y creyeran en esta propuesta tan arriesgada como la que estábamos haciendo, ¿no? Bueno, por eso me gustaría sobre todo deciros que la IA no piensa por nosotros. La IA, como decía antes, procesa muchísima información con patrones y demás. Nosotros somos los que pensamos cómo crear la experiencia, pero sí tiene algo valioso y es que nos da la posibilidad de comunicarnos y de exportar y trasladar de nuestra cabeza esas ideas y mostrarlas, no solo explicarlas, sino que las podemos mostrar, ¿vale? Por lo tanto, la IA no sustituye nada, ni nuestra mente, solo que se convierte en un aliado muy importante en nuestro proceso creativo, ¿no? Por lo tanto, yo me gustaría que os quedarais con 3 puntos para destacar, en que la IA no es futuro, es presente, que la IA es un aliado, no es un sustituto de la industria creativa. Creo que la industria creativa va a recibir, igual que he comentado lo de la impresión digital, va a ser de gran ayuda para ser eficiente. Y sobre todo que a aquellos creadores, mi consejo, no soy tampoco mucho de dar consejos, pero sí hacer mis aportaciones, es que los creadores que tendrán futuro y serán más eficientes serán los que se atrevan a explorar y a probar con todos estos nuevos cambios que nos llegan. Igual que yo lo fui,
cuando pasé del libro, del boceto y del lápiz, aproveché también lo que era el ordenador, los programas de diseño, Internet y otros cambios que ha habido a lo largo de mi carrera profesional de más de 25 años. Y hasta aquí os puedo... Os he soltado un rollo, pero... No, muy bien, muchas gracias. O sea, que podía contar. Y me comentabas al principio que lo que más te interesaba era interactuar con el público, ¿no? Sí. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, o varias. Aquí primero, por favor. Bueno, yo te quería preguntar, porque hoy Antonio ha comentado que tiene mucha incertidumbre respecto a cómo puede afectar la inteligencia artificial al cine, ¿no? Porque cree que si los directores y los productores ven que se ahorran mucho dinero haciendo las películas, que va a cambiar drásticamente. ¿Crees que esto puede pasar en espectáculos en el mundo del teatro también? Al revés, todo lo contrario. Yo creo que a nosotros se nos ha abierto una gran oportunidad. A lo largo de mi vida yo creo que me he tenido que ir acostumbrando de todas las debilidades o amenazas a cogerlas como una oportunidad y aprovecharla. Por eso contaba cuando de repente me fui a Arabia, de repente cuando vine hice la pandemia y pensaba que todo se acababa y salió un proyecto tan bonito como Sorlin. Y yo creo que ahora mismo es una oportunidad. O sea, yo creo que el otro día estaba viendo una presentación precisamente con un cliente, era una compañía internacional muy grande de publicidad, a la hora no era cine, pero sí era un rodaje de un spot publicitario, y habían usado la IA para hacer el mood board, la inspiración, además con creación de vídeo, para ver cómo contaban la historia del spot. Pero evidentemente luego ese spot se iba a rodar con actores reales y demás. Y en el mundo del espectáculo creo que se nos ha abierto una oportunidad increíble, porque al final la IA es como cuando la creación de contenido de televisión y de cine. Entonces, todo tiene que ver todo lo que puedas ver a través de una pantalla. Pero creo que para los espectáculos en vivo va a ser una gran oportunidad, porque la gente cuando quiera ver, sentir, emocionarse realmente, pues va a poder hacerlo como lo podemos hacer y crear un clima, una atmósfera como la que podemos tener aquí ahora mismo, ¿no? En un espacio en el que nos estamos viendo, en la relación entre humanos, y en la que tú me haces una pregunta, yo te contesto y demás, nos tocamos, nos sentimos y nos palpamos. Entonces, eso va a seguir ocurriendo en el espectáculo y sobre todo en el espectáculo en vivo. O sea, que como yo comentaba antes, pienso que es una ayuda, una ayudita, pero no viene a sustituir nada ni viene a destruir nada. Hola, muchas gracias por tu experiencia y todo lo que explicas. Yo también uso muchísimo inteligencia artificial para proyectos, para shows, espectáculos y todo. Me interesa qué inteligencia artificial usas tú para estos proyectos, qué usaba. Y es una pregunta. Otra pregunta, si tú, disculpa por mi español, si tú usabas inteligencia artificial para generar el vídeo por la pantalla, y para qué más, música también o no. Gracias. No, toda la música, a ver, hay que ser escrupuloso en todo esto para que nadie se lleve las manos a la cabeza. Yo la inteligencia artificial, la música de Imagines original está creado por productores musicales y no se ha trabajado con inteligencia artificial. O sea, de hecho, puedes tener bases que se trabajan tecnológicas, como bases que hay de Eclipse y demás, pero no se ha hecho con inteligencia artificial. Hay música original en el que hay, de hecho, instrumentos que hemos ido a estudios, se han grabado en el estudio y demás. Nosotros, para hacer trabajos con inteligencia artificial, se trabaja para la inspiración con un montón de aplicaciones, como ChatGPT, como de repente Imagine, que era también otra aplicación que nació en su día con lo que tenía que ver con la inteligencia artificial. FreePic tiene una suite súper buena a nivel de un montón del conjunto de inteligencia artificial. Pero yo no creo que haya ninguna mejor que peor que otra, ni perfecta, sino que yo creo que la IA al final es como tú la entrenes. Y al final yo creo que, por ejemplo, que nosotros hacemos muchas pruebas, porque al final nos gusta, somos exploradores, somos creadores y nos gusta
investigar y demás con todo mi equipo, incluso a veces, pues yo, por ejemplo, estoy trabajando con ChatGPT, otro está trabajando con Gemini, otro está trabajando con otra inteligencia, ¿no? Y de repente con los mismos prompts vemos lo que son capaces de transmitir, pero sin embargo va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le he alimentado a la IA con la que yo trabajo, me va conociendo perfectamente, va sabiendo lo que me gusta, lo que no me gusta, va conociéndome mis gustos, mi manera de pensar. Entonces, al final, es muy complicado que probablemente si tú le pusieses un prompt sobre diseña un ascensor en el mundo del surrealismo en un Gemini, y tú trabajas en Gemini, yo en ChatGPT o en Imagine o en otro de los cualquiera aplicaciones con las que podamos trabajar, seguramente sería diferente. Pero es por eso, yo creo que es la base, sobre todo desde el entrenamiento donde tú la quieres llevar para que te dé ese resultado, ¿sabes? Pero creo que todavía estamos en un porcentaje, como decía en la diapo 3, que la deja adrede, había una rata que por mucho que quieras que te la cambie, no te la va a cambiar, porque a veces la IA se bloquea, se vuelve loca y a veces terminas peleándote más que con mucha gente de tu equipo, ¿no? Porque te frustras por eso, ¿no? Pero creo que sobre todo el secreto, más que en elegir la IA que yo pueda interesarme o no, está en eso, en saber entrenarla y saber perfectamente cómo usarla, ¿sabes? ¿Y el vídeo para pantallas? El vídeo, mira, nosotros el vídeo, por ejemplo, nosotros, si te das cuenta, en el ascensor, esto está, el ascensor, la imagen, voy a levantar, esta, por ejemplo, la inspiración, está la imagen de la idea de la maqueta que te he presentado real, pero, por ejemplo, este es un desarrollo en el que es una inspiración y esto está diseñado por nuestros diseñadores 3D. Nosotros lo diseñamos en 3D, todo, porque lo escalamos en 3D. Date cuenta que trabajamos ahora no te sé decir la resolución de la pantalla de Imagine, pero son imágenes inmensas. Nuestra escenografía de Imagine está con una pantalla de un fondo que son 16 metros por 8, con las columnas y todo el teatro, y son imágenes que trabajan pues a una resolución bestial, con un montón de procesadores y todo el tema. Eso la IA todavía no es capaz de realizarlo. O sea, no sé si algún día lo hará, pero además nosotros, para meter los detalles bien que queríamos, luego, si te das cuenta, las puertas, nos vamos a un movimiento más art déco, porque yo estaba pensando más en otra historia, no tiene que ver nada con las puertas que tiene esta inspiración. Entonces, todo esto, que por eso se acaba precisamente por esa pregunta, el dibujo de los planos, todo está diseñado por un diseñador, que es un escenógrafo, que trabaja con nosotros en Merlín y que se trabaja la escenografía desde 3D, porque eso nos da la ventaja de poder escalar al tamaño que nosotros necesitamos para la resolución de las pantallas. ¿Vale? Pero es como trabajamos. Vale, muchísimas gracias. Nada. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Aquí Salomón. Domingo, te quería hacer una pregunta sobre el impacto económico de la IA en el proceso creativo, ¿no? Leemos en buena parte de disciplinas creativas como hay un ahorro de costes, 2 puntos, prescindiendo de especialistas según departamentos, ¿no? Entonces cuesta creer que una producción tan grande como Imagine y tan espectacular como la que hemos visto, ¿no? Si piensas que si lo hubieras hecho sin IA, hubiera costado más económicamente, en tiempos de producción también. ¿Cómo influye directamente la IA en un proceso creativo de un espectáculo tan grande como este? Yo creo que la IA, como bien dices, sobre todo lo que hemos conseguido, eficiencia y sostenibilidad, porque realmente al final es cierto que hacemos pruebas y lo hacemos en pantalla y luego realmente lo representamos en la realidad. A nosotros nos ha influido, pues sobre todo creo que hubiese sido un proceso bastante más largo de lo que conseguimos hacer Imagine, un proceso a lo mejor en el que realmente cuando tú tienes la idea ya no era tan innovadora, por lo tanto era también importante ser eficiente y sobre todo en el presupuesto, a nivel de la producción. Evidentemente, cuando creo que los mayores, hay muchos proyectos que se quedan en el camino y no llegan al día del estreno precisamente por eso, porque te tiras tanto tiempo en diseñar, en crear, en tener la idea
y la inspiración clara y poder trasladarla al equipo, que al final hace que pues, el presupuesto se te vaya y al final incluso hay proyectos que se han llegado a caer por esto. No sé si os acordáis, antiguamente cuando yo empezaba había muchas ayudas para ayudas al guión, ayudas al desarrollo de la idea, ayudas y subvenciones para todo esto, porque al final yo conozco proyectos que había proyectos que duraban 2 y 3 años solo en la concepción de la idea de un diseño. ¿Qué pasa? Que es verdad que esa subvención se daba, se le ayudaba, esa persona hacía, pero luego ya no llegaba nada, porque ya ese producto que había creado ya no era de interés para nadie, o realmente se había comido todo el presupuesto y ya era muy difícil levantarlo. Por lo tanto, además, yo creo que esto nos abre un montón de posibilidades y, sobre todo, a creadores que realmente, yo, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo con la gente joven, en el que se abre un mundo de oportunidades para todo el mundo, que no sea solo la de unos cuantos los que tengan oportunidad de poder desarrollar proyectos, sino que la herramienta está, si tienes ilusión, si quieres usarla, si quieres trabajarla. Simplemente, evidentemente, yo siempre aconsejo que se formen, que sepan transmitir, no solo la IA, porque evidentemente yo he podido hacer con mi equipo este tipo de cosas, como vuelvo a repetir, con departamentos especialistas en cada materia, como he dicho, por ejemplo, de diseño, un diseñador en concreto especialista en el surrealismo, que era un diseñador catalán, y demás, con mucha influencia de todo ese movimiento. O sea, que vas contando con especialistas, pero a la hora de comunicarnos entre nosotros y poder tener una visualización de la idea, es una herramienta súper poderosa. ¿Alguna pregunta más? Ahí detrás, por favor. Hola, agradecerte cómo has puesto a la IA como una herramienta realmente, ¿no? Y como desarrollo, porque hoy estaba acordándome de que el musical, por ejemplo, de Drácula, que era en Londres, con Cynthia Erivo, se pudo hacer porque conceptualmente se pudo presentar la idea, gracias a la IA, básicamente, pero con pequeños esquemas y tal, de cómo una persona podía ejercer en cerca de 30 o 40 papeles al mismo tiempo y cómo se distribuía eso en pantalla. Y eso, antiguamente, lo que tú dices, era muy complejo de hacer, ¿no? Y ayuda en cuanto a tiempo. Lo bueno también que tiene la IA es eso, es el tiempo que te ayuda como herramienta. Pero claro, como mucho, si no tienes una dirección clara, claro. No deja por eso de el ser... humano es necesario. Claro, y luego se nota, realmente. Claro, totalmente. Igual mucha gente o cada vez está más difuminado la diferencia entre calidad o no, pero normalmente quien sabe realmente aprecia calidad es como el arte, por ejemplo. Algo generado se ve realmente y estás viendo patrones y cosas que se repiten y no tienen nada que ver, ¿no? Pero como ayuda para un creativo o para un equipo, sí. Claro. Sí lo veo. Es la única forma de defenderlo realmente, ¿no? Porque hay también mucho ataque, pero el ataque surge muchas veces de gente que lo utiliza como un fin en sí mismo, no como una herramienta, ¿no? Claro. ¿O cómo crees tú? Pero fíjate, curiosamente, a eso que comentas precisamente, porque no estamos utilizando, vamos a entrar en producción, hay una producción internacional, que por confidencialidad no puedo decir, en el que yo voy a participar, que tiene mucho éxito por toda Europa, ¿vale? Va por Arenas. Esa producción precisamente nos llaman por el contenido visual, ¿vale? Están empezando a trabajar, es una producción muy grande, ¿vale? En el que tiene un presupuesto bastante amplio y demás, pero trabajan con contenidos y tienen un problema con el contenido y al final nos llaman por los contenidos de vídeo, ¿no? Cuando yo viajo a Alemania, detecto que el problema no es un problema de contenido, es un problema de comunicación entre el director y todos los distintos departamentos. No es un problema de contenido, es un problema de crear atmósfera, crear ambientes, que es un poco lo que vieron en Imagine, ¿no? Entonces decían, no, es del contenido de las pantallas. No, no es el contenido de las pantallas. El contenido de las pantallas es un elemento más de Imagine. Pero tienes que crear una atmósfera, tienes que contar una historia, hay una coreografía, hay un movimiento, hay una coreografía acrobática, hay una música, o sea, son un montón de cosas más. Y luego una parte muy importante, hay una iluminación, o sea, es la comunicación entre los departamentos. Entonces empiezo a rascar un poco y detecto que el departamento de contenido de vídeo va por un lado, el departamento de iluminación va por otro lado y entonces mantengo una reunión con el director, o sea, tiene un director la producción
Y entonces empiezo a preguntarle además cómo trabaja con sus departamentos y cómo trabaja además. Y entonces me cuenta que claro, que él lo que hace es que le da una inspiración, como yo podía hacer la primera imagen, ese mood board que yo le doy, cuento una historia y entonces él espera, lo hace la antigua usanza, ¿no? Él espera que le propongan. Entonces viene el de vestuario, le propone cosas. Ah, esto me gusta, esto no, esto está chulo, esto no. Viene el de luces, esto me gusta, esto no. Pero realmente, al final, fíjate qué proceso tan lento, qué proceso tan frustrante, frustrante porque si no es la idea que el director espera, se frustra, porque a mí me pasa cuando me traen algo y no me gusta. Si es a la persona que propone algo, dice, oye, explícame, esto es lo que había entendido, por lo tanto, he invertido mucho tiempo, muchos recursos en traerte esta idea y esto es lo que he invertido, y sobre todo a la hora de comunicar un concepto global de todo con todos los distintos departamentos. Nosotros ahora vamos a intervenir en la obra, pero en el proceso, lo primero que he empezado, como vamos a trabajar, lo primero que hay que trabajar desde la inspiración, por supuesto, del director, la visión del director y mi aportación a todo eso, es decir, oye, vamos a aportar y vamos a empezar a hacer las pruebas de escena. ¿Cómo hacemos la escena? Evidentemente, en una producción de esta magnitud, para verlo cómo quedaría, teníamos que empezar, porque es como se rueda de verdad, teníamos que montar el de la escenografía, llamar a los actores, llamar a los bailarines, montar una producción que cuesta más lo que pasaba en el antiguo teatro, costaba mucho más llegar hasta el primer día del show que después, ¿no? el running course, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros todo ese proceso, nosotros lo que hacemos es montarlo todo en esa idea, en esas propuestas desde la creación y en montar en mood board que sea IA. Lo podríamos hacer hasta en vídeo y podemos montar la escena. Hoy en día nosotros en Merlín trabajamos incluso con las gafas de realidad virtual. Nosotros, Sorlin, por ejemplo, cuando empezamos a intentar visualizar un montón de cosas, pues para mí fue una gran aportación, porque lo primero que hicimos es construir, coger las naves, coger el edificio, levantamos todo en 3D con nuestros diseñadores, lo levantamos en un reel, ¿vale?, para crear los escenarios y demás, y a partir de ahí yo me ponía las gafas con las distintas personas y podíamos viajar por el espacio. Entonces podíamos visualizar perfectamente cómo iban quedando las cosas. O sea, esto es muy típico y esto nos da una gran ayuda en todo esto, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? Vale, pues yo quería preguntarte simplemente, que me contestes rápidamente, porque ya estamos casi en tiempo, tu experiencia en Oriente Medio, ¿no? Sobre todo, cómo te han recibido ahí, cómo viste todo aquello, ¿no? Nosotros tenemos una visión quizá un poco diferente, ¿no?, a la real. Cuéntanos un poco la experiencia. Oriente Medio es como mi segunda casa. O sea, y tengo incluso gente allí que es como familia, ¿no? O sea, realmente creo que al final hay que conocer todo el mundo, hay que conocer todas las culturas, hay que respetar a todo el mundo, y realmente yo cuando he tenido allí toda mi oportunidad de desarrollar allí proyectos siempre han sido muy hospitalarios y realmente pues bueno, me han dado oportunidad de explorar y realizar proyectos que quizá aquí a lo mejor no hubiese tenido la oportunidad de realizarlos. Evidentemente son una potencia económica a la hora de poder plantear proyectos y demás, y entonces hemos podido testar muchísimas cosas que nos han ayudado para coger y adquirir mucha experiencia. Fuiste bien recibido, ¿no? Sí, fue muy bien recibido, la verdad. Pues muchas gracias, un aplauso para Domingo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Está.